Muy buenos días, mis amados hermanos y amigos en Cristo. En esta ocasión tenemos el gusto de llegar a ustedes con el mensaje de Dios del Evangelio de Jesucristo. Mi nombre es Víctor Maldonado, ministro de la Iglesia de Cristo, y el propósito nuestro es de unirnos en uno para que el mensaje de Jesucristo llegue a todos los rincones del mundo. Gracias a Dios por esta oportunidad, por este privilegio y por ustedes que nos escuchan en este momento. Antes de iniciar el tema en esta ocasión, yo quiero ir a Dios en unas palabras de oración. Oremos. Amado Padre, gracias nuestro Dios, porque usted hace posible que su palabra vuele, llegue a los corazones que tanto lo necesitan y que su mensaje santo sea bien recibido, Padre, porque sabemos, Padre, que su palabra es verdadera, sus enseñanzas son santas y algún día tendrán cumplimiento al pie de la letra. Ayúdenos, Padre, a enseñar su verdad con sencillez, con humildad y también con amor. En el precioso nombre de Jesucristo nuestro Salvador se lo pedimos. Amén. Amén. Gracias a nuestro Dios porque he sido invitado para exponer la palabra. Sabemos nosotros que hay mucha necesidad en el mundo donde se requiere del mensaje de Dios de salvación. Pero el tema que se me ha indicado, que es pecado, es un tema muy extenso, es un tema doctrinal, es un tema tan necesario en nuestros días porque la maldad ha inundado los rincones de la tierra y la maldad está en todas partes. Pero ¿qué queremos decir con esto? Queremos decir que el mensaje de Dios es el que aclara, el que nos ayuda a comprender las enseñanzas dadas por Dios para el bienestar de cada uno de nosotros. El texto bíblico, Primera de Juan, capítulo 3, verso 4, dice la palabra del Señor: todo aquel que comete pecado infringe también la ley, pues el pecado es infracción de la ley. Cuando uno lee la Escritura, se da cuenta que la misma Escritura nos explica a nosotros lo que es pecado. Y por lo tanto, como es un tema doctrinal tan extenso, tan profundo, tan importante y necesario, nos da la suficiente explicación para poder entender qué nos dice Dios a través de su palabra. Por lo tanto, yo quiero mencionar algo importante. ¿Por qué? Porque siempre que la persona lee la Biblia, no entiende la Escritura. Y cuando la Biblia habla de la ley, siempre se piensa que se está hablando de la ley mosaica, de la ley dada por Dios al pueblo judío a través de Moisés, pero en realidad yo quiero leer unos textos bíblicos que he puesto aquí a consideración de ustedes. Primeramente, Romanos 3:27 nos dice: ¿dónde pues está la jactancia? Queda excluida. ¿Por cuál ley? ¿Por la de las obras? No, sino por la ley de la fe. Romanos 8:2 dice: porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Primera de Corintios 9:21 dice: a los que están sin ley, como si yo estuviera sin ley, no estando yo sin ley de Dios, sino bajo la ley de Cristo, para ganar a los que están sin ley. Gálatas 6:2: sobrellevad los unos las cargas de los otros y cumplir así la ley de Cristo. Si en verdad, dice Santiago 2:8, si en verdad cumplís la ley real conforme a la Escritura, amarás a tu prójimo como a ti mismo, bien hacéis. Estos textos son importantes porque ahí se nos enseña a cuál ley estamos nosotros sujetos y cumpliéndola en esta época, en este tiempo, porque estamos bajo Cristo, bajo el Evangelio de Jesucristo, en mejores
el mejor pacto, en mejores promesas. La Biblia habla de la ley de la fe, de la ley del Espíritu, de la ley de Cristo y de la ley real. Pero ¿por qué es tan importante entender esto? Porque nosotros no debemos de malinterpretar la Escritura. Se nos ha dado a todos una enseñanza pura, santa y demasiado clara. Pero también yo quiero decirles que ¿qué es infracción? La palabra infracción, dice el diccionario de la lengua española, que es quebrantamiento de una ley, de un tratado o de una norma moral, lógica o doctrinal. Qué importante es llegar a entender que se puede quebrantar la ley de nuestro Dios cuando la persona comete pecado. Pero vivimos en un mundo lleno de pecado, donde la gente dice, ustedes hablan de que va a haber un infierno, pero ya estamos viviendo el infierno. Pero hermanos, en realidad, nada de lo que hemos vivido, conocido o entendido en esta tierra tiene comparación con el infierno que presenta Dios a través de su palabra. ¿Por qué? Porque la palabra de nuestro Dios nos dice que nosotros tenemos la oportunidad de apartarnos con la dirección que vamos al infierno y seguir el camino que nos lleva a Jesucristo a la gloria eterna. Pero sí tenemos que entender que el pecado es infracción a la ley de Dios. Conozcamos o no conozcamos, no hay excusa. La palabra de Dios que nos enseña sobre pecado, nos está diciendo que estamos, cuando cometemos pecado, haciendo infracción a la ley de Cristo, porque estamos bajo la ley de Cristo. Al guardar los mandamientos del Señor, nos damos cuenta que Cristo es el que nos dice, si me amas, guarda mis mandamientos. Y Jesucristo toca la sensibilidad de los seres humanos. ¿Para qué? Para que entendamos todos que no hay ignorancia. Tanto sabemos lo que es bueno como lo que es malo. Sabemos también lo que nos conviene hacer como lo que no conviene hacer. Las consecuencias que vienen tras el pecado. Pero sí, en el primer punto que yo quiero considerar es el mundo entero está pecando. No importa a qué lugar vayamos, no importa en qué ciudad, el hombre por naturaleza que no conoce a Dios, que no vive la voluntad de Dios, que no hace lo que el Señor quiere que el hombre haga, tanto el hombre como la mujer, el hombre que están en pecado, tienen que considerar su condición, porque el alma nuestra clama por la verdad de nuestro Dios. Nuestra alma requiere del alimento espiritual y por lo tanto tenemos que considerar a la luz de la palabra lo que dice la enseñanza divina. Dice la Escritura, incluyendo a todas las personas y a nosotros mismos, dice, el que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. Hay pecados, hermanos, que el hombre tiene que apartarse de inmediato y hacer las cosas de nuestro Dios. Pero hay pecados que el hombre tiene que entender que si no hace lo bueno, también hace lo contrario a la voluntad de nuestro Dios. ¿Qué queremos decir con ello? Que la Biblia dice que todos pecamos, pero hay una indicación. La Biblia nos presenta el pecado de muerte cuando la persona sabe que aquel pecado le está dañando, cuando aquel pecado está dañando a sus hermanos, a su prójimo, a la iglesia. Aquella persona tiene que dejar completamente eso. Si no lo deja a sabiendas, esa persona está en pecado de muerte. ¿Por qué? Porque sabe que es malo y continúa
haciendo lo malo. Tenemos nosotros siempre la palabra de Dios que nos guía en todas las cosas. Pero yo quiero decirles en este momento que si el mundo peca, nosotros no seguimos ese pensamiento o ese camino que las mayorías de las personas han seguido. Siempre, gracias a Dios que nos ha detenido, nos ha puesto a reflexionar, tenemos un pensamiento claro sobre las cosas divinas y ahora hemos escogido el seguir al Señor. Pero aún así, la palabra habla con respecto a aquellas personas que menciona la Biblia en Romanos 2, 14 al 16, que nos dice la palabra del Señor, porque cuando los gentiles que no tienen ley hacen por naturaleza lo que es de la ley, estos, aunque no tengan ley, son ley para sí mismos, dice, mostrando las obras de la ley escritas en sus corazones, dando testimonio su conciencia y acusándoles o defendiéndoles sus razonamientos en el día en que Dios juzgará por Jesucristo los secretos de los hombres. Aquí lo menciona Romanos capítulo 2, versículo 14 al 16, y aquí nos dice, hermanos, que toda persona es responsable de sus actos, sea creyente o no sea creyente, toda persona va a dar cuenta a Dios. ¿Por qué? Porque Dios nos crió con una naturaleza de buscar lo bueno, de entender sobre lo bueno y lo malo, y de hacer las cosas que la persona misma determine hacer, lo que la persona decida. Pero Dios quiere, hermanos, que sepamos hacer decisiones, que sepamos entender, porque el pecado tuvo su origen en el mismo cielo, el diablo pecó, y la escritura lo menciona en Isaías capítulo 14, en el versículo 11 al 14. Aquí vemos nosotros cómo es que Isaías hace mención de este acontecimiento en el capítulo 14 del 16 en delante. Dice la palabra del Señor: se inclinarán hacia ti los que te vean, te contemplarán diciendo, ¿es este aquel varón que hacía temblar la tierra, que trastornaba los reinos, que puso el mundo como un desierto, que asoló sus ciudades y que sus presos nunca abrió la cárcel? Y aquí vemos, hermanos, cómo es que la palabra de nuestro Dios hace mención de un ser que estuvo antes en el cielo, ya no está en el cielo, ha sido arrojado a la tierra, pero ese ser maligno es el que engaña, es el que ha llegado a los corazones de muchas gentes, los ha engañado, algunos los ha esclavizado, otros están lamentándose terriblemente en las cárceles, otros las consecuencias de enfermedades difíciles que están sufriendo. Pero lo que sí tenemos que entender es que es el diablo. El diablo, dice la segunda carta a los Corintios, capítulo 4, versículo 4, que ha cegado el entendimiento de los incrédulos para que no les resplandezca la luz del Evangelio de la gloria de Jesucristo. Y yo quiero decirles en esta mañana, hay muchas cosas que tienen que ser consideradas, pero sí la palabra de nuestro Dios nos enseña que el diablo no se fue solo. Fueron algunos ángeles con él que también pecaron, y estos ángeles, que a la luz de la enseñanza son superiores a los seres humanos, ellos ya no tienen el perdón de Dios. El perdón de Dios es para nosotros los seres humanos. Tenemos todos la oportunidad, mientras tengamos la vida, de acercarnos a Dios, llamarle, buscarle, pedirle la ayuda, y que Él nos libre de la situación en que estemos, para salir de las garras del maligno. Porque el maligno presenta la tentación, el maligno conoce las debilidades humanas, el maligno sabe por dónde llegar
al ser humano, pero sí, la salvación siempre va a estar a nuestro alcance. La salvación es algo que podríamos decirlo como un rescate eminente, rápido, necesario. ¿Por qué? Porque todos tenemos la oportunidad de escuchar la voz de Jesucristo, de conocerle, de saber que es el único que puede perdonar nuestros pecados y saber que Él lo hace de una forma gratuita, de una forma voluntaria. Si usted quiere salir del pecado, quiere cambiar de vida, quiere acercarse a Dios, solamente clámele a Dios, llámele a Dios, busque a Dios, ore a Dios y considere la respuesta de nuestro Dios, que vayamos a su Hijo Jesucristo. Él nos va a dar la salvación, nos va a dar el perdón de los pecados, pero yo quiero tocar otro punto más. ¿Qué hace el pecado en la vida del ser humano? Dice Gálatas capítulo 4, versículo 9, que lo esclaviza. ¿Qué más hace? El pecado mata. Dice Romanos capítulo 6, verso 23. Dice, porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. También el pecado nos separa de Dios. Y qué terrible es cuando una persona no tiene a Dios en su corazón. Qué terrible. Hemos considerado dos personajes de la Biblia. Uno, el primer rey de Israel, y el segundo, aquel hombre que entregó a nuestro Señor Jesucristo. Y sabemos nosotros que cuando aquellas personas hicieron lo malo ante la presencia de Dios y Dios se apartó de ellos, ¿qué sucedió? Judas ya no andaba tranquilo porque supo lo que había hecho, que estaba mal, y no hallaba cómo remediar su situación, y lo que hace fue y se ahorcó. Pero hermanos, yo quiero decirles, porque el tiempo apremia, que la Escritura nos enseña de la siguiente manera. Dice aquí Isaías 59, 1 y 2, he aquí que no se ha apartado la mano de Jehová para salvar, ni se ha agravado su oído para oír, pero vuestras iniquidades han hecho división entre vosotros y vuestro Dios, y vuestros pecados han hecho ocultar de vosotros su rostro para no oír. Ya sabemos nosotros qué es lo que hace la iniquidad. Hace que nos distanciemos de nuestro Dios, que Dios se aparte de nosotros, que Dios no esté escuchándonos, porque también menciona la Escritura en Juan 9, 31, donde dice, sabemos que Dios no oye a los pecadores, pero si alguno es temeroso de Dios y hace su voluntad, a ese oye. Tenemos que acercarnos a Dios con un corazón contrito y humillado. Tenemos que pedirle a Dios que nos escuche. Por un momento, por favor, que nos ayude, porque en realidad solo no podríamos salir de una condición tan deplorable como lo es la esclavitud del pecado, como lo es estando alejado de Dios, y también como lo sería también en una situación de que siendo cristianos ya nos apartamos, ya no asistimos a las reuniones de la iglesia donde nuestra alma es alimentada, ya nos alejamos de la comunión cristiana, de la hermandad, y la situación es que nos vamos enfriando, nos vamos alejando a un grado de que el maligno aprovecha la oportunidad que le estamos prestando. Pero ¿qué encontramos aquí a la luz de la palabra? Que el pecado ha cubierto la tierra, desde el más joven hasta el más viejo, y voluntariamente lo hace, porque nadie está obligado a pecar. Si la persona peca, lo hace en todo conocimiento, voluntariamente, y lo hace también con alevosía y ventaja. ¿Por qué? Porque piensa el hombre que puede engañar a Dios, o que Dios no lo ve, o que Dios no lo escucha, o que Dios no sabe lo que está haciendo el hombre en la tierra, pero está muy equivocado el ser humano. Dios todo lo ve, todo lo puede, todo lo conoce.
conoce, Dios todo lo sabe, pero Dios quiere que la persona misma considere que su situación requiere voluntariamente de un acercamiento a Dios con propósito de cambiar. Y el cambio es un arrepentimiento sincero. Pero como último punto, yo quiero decirles, hermanos, cómo hemos salido de una situación pecaminosa. Muchas personas, hermanos, que han estado en situaciones tan difíciles, han salido de situaciones pecaminosas haciendo las cosas que Dios está pidiendo. Porque yo decía en un momento, Dios quiere que nos acerquemos a Él, que le hablemos, que le busquemos, que busquemos su palabra y leamos el consejo divino, y quiere que nosotros mismos consideremos, hermanos, ese razonamiento que es tan importante en la vida del cristiano, donde dice la palabra del Señor en 2 de Corintios 6:17, por lo cual salid de en medio de ellos y apartaos, dice el Señor, y no toquéis lo inmundo, y yo os recibiré. De en medio de entre quienes, de entre aquellas personas que se deleitan en el pecado, en hacer el mal, en pelear con su prójimo, en molestar o engañar a los demás. Pero sí, el Señor quiere que salgamos voluntariamente. ¿Y qué más nos pide el Señor? En 2 Timoteo 2:19 nos dice el Señor que el fundamento de Dios ya está firme. Dice: teniendo este sello, conoce al Señor los que son suyos, y apártese de iniquidad todo aquel que invoca el nombre de Cristo. ¿Qué más encontramos? Encontramos el pasaje de 2 Timoteo 1:7, donde dice: porque Dios no nos ha dado espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Y siempre vamos a encontrar la ayuda necesaria para que salgamos, hermanos, de un callejón sin salida que el diablo trata de poner. Pero sí vamos a comenzar por nosotros para ayudarnos mutuamente, y luego con la familia, luego con nuestros hermanos, con nuestro prójimo y todas aquellas personas que escuchen por este medio el mensaje de Dios. ¿Qué más encontramos? Que las palabras de nuestro Dios, que el ambiente cristiano, que los momentos de regocijo espiritual nos llenen a nosotros de grande satisfacción para conocer, hermanos, mejor al Dios único y verdadero. Yo quiero terminar diciendo que el pecado es transgresión a la ley de Dios. El pecado nos separa de Dios. El pecado mata. El pecado también puede ser perdonado por Jesucristo, y también el pecado, hermanos, hace posible que el poder de Jesucristo se manifieste en la persona, donde Dios puede cambiar la vida de cualquiera de nosotros, por más pecadores que seamos o que hayamos hecho en el pasado. Dios tiene el poder para transformarnos en nuevas criaturas. ¿Qué más tenemos a la luz de la enseñanza? Tenemos la dádiva de Dios, que es vida eterna. Tenemos también que Cristo Jesús, nuestro Señor, nos ha dado, hermanos, la única esperanza de ir al cielo y de unirnos al Padre Celestial. Pero siempre se requiere creer, arrepentimiento, confesión y bautismo, para que la persona entre a una vida nueva y sea puesta esa persona en las manos del Señor, para que el Señor transforme nuestros corazones. Dios hace maravillas, y Dios quiere que nosotros entendamos lo que registra su santa y palabra divina de Dios. Marcos 16:16 nos dice: el que creyere y fuere bautizado será salvo, y el que no creyere será condenado. Esta es palabra de Dios
que nadie puede cambiar. ¿Queremos la salvación eterna o queremos la condenación? Pero cada persona va a determinar por su vida, por su alma. ¿A dónde queremos que vaya nuestra alma? ¿A la eternidad o a la condenación? ¿A la gloria de Dios por la eternidad o a la condenación en el infierno también por la eternidad? Dios les bendiga y muchas gracias por su atención.